El CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, reveló la existencia de altas diferencias de precios de uniformes escolares, las que llegan incluso a un 137%. Para ayudar a papás y apoderados a ahorrar en productos relacionados a la vuelta a clases, bueno, entregaron varias recomendaciones. Así que vamos a conocer de este tema un poco más con Jean-Pierre Cuchot, que es el director subrogante del CERNAC. Jean-Pierre, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros acá en Chilevisión Noticias y en CNN Chile. Bueno, lo primero es, ¿cuál es la recomendación para los apoderados que pueden ver o apreciar unas diferencias tan altas en el precio de los uniformes? El de segundo básico es el que registra mayor diferencia, que puede ser cerca de 40.000 pesos. Buenos días, Humberto. Efectivamente, en el mes de enero de este año, el CERNAC realizó un estudio de precios de útiles, textos y uniformes escolares, considerando primero que se viene marzo, que es un mes muy complicado para las familias chilenas, pero además considerando que es un año de pandemia y que ha afectado enormemente la economía y el bolsillo de los consumidores chilenos. Por eso hicimos este estudio y además quisimos consultar a los colegios y algunas editoriales qué acciones han tomado para ayudar a los padres a disminuir los costos que significa asumir este nuevo año escolar 2021. Y para eso desplegamos un cotizador de precios que lo que hicimos fue considerar primero el curso del niño, luego qué asignatura se trata, luego la editorial, para pasar a ver si que se trata de un libro de apoyo o un libro principal, y finalmente qué establecimiento comercial es el que el consumidor quiere preguntar cuál es el costo de este texto escolar. Pero vayamos por parte, porque hay dos cosas, los uniformes y los textos. En los textos el CERNAC dijo que no hay mucha variación, claro, porque son todos caros, digamos, no hay textos baratos, salvo en algunos casos la asignatura de inglés. En ese sentido es importante cómo varios establecimientos realizan ferias año a año, digo, y los mismos estudiantes que van avanzando de cursos son los que venden esos libros, bueno, en buen estado, por supuesto, se entiende, a los cursos menores, ¿no? Para poder evitar algún aumento, algún pago muy excesivo. Estaba revisando acá las cifras, que son bastante altas. Una familia podría gastar hasta 164.000 pesos sumando todos los textos principales para un alumno o alumna en segundo básico. Pensemos en una familia que puede tener, no sé, 3 hijos. La verdad es que es una suma muy alta. Sí, efectivamente, es una suma muy alta y por eso hemos dispuesto este comparador de precios para ayudar a los padres y apoderados en su toma de decisiones. Pero además identificamos que en la consulta que hicimos a más de 150 colegios, nos respondieron que habían alternativas que iban desde, por ejemplo, migrar a plataformas online, de manera tal que los niños pudieran acceder desde los computadores a estos textos escolares. En algunos casos no se les iba a solicitar textos escolares y en algunos casos los colegios estaban entregando textos de elaboración propia. Y acá también consultamos a las editoriales y la editorial SM, por ejemplo, nos informó que había entregado las licencias de los libros que se entregan en los colegios públicos, que son gratuitos, para que si algún colegio estuviera interesado en adquirir ese libro, pueda contactar a la editorial y adquirirlo a el precio que convengan con la editorial. Claro. Y respecto a los uniformes, para volver a ese punto, ¿cuál es la recomendación que se hace? En algunos casos también se hacen ferias de venta, pero es distinto, es muy distinto un libro, un texto escolar, que por ejemplo vender nuevamente parte de un uniforme. Hay muchos colegios además que tienen una tenida más deportiva, tienen poleras que son especialmente manufacturadas, confeccionadas para esos establecimientos. Sí, efectivamente, por eso, Humberto, nosotros separamos los textos de los uniformes y los útiles escolares, primero porque los textos escolares pueden llegar a representar hasta el 85% del valor total de una canasta escolar. Y en lo que dice relación con los uniformes escolares, efectivamente vimos que los precios se habían bajado, habían tendido un poco a la baja de un 10% en promedio en general. Sin embargo, siguen existiendo diferencias importantísimas. Y como tú bien comentabas, en el caso del muestreo que hicimos, que consideraba un niño o niña de segundo año básico, las diferencias son bastante importantes. En el caso de un niño, el ahorro que puede generar un padre son cercanos a los 40.000 pesos, que en términos de comparación es un 137% más caro si es que vamos a la alternativa más cara. Y en el caso de las niñas, este ahorro puede llegar a un 83%. Entonces, es muy importante que los padres puedan revisar el cotizador de precios que dispone el CERNAC y darse un tiempo para revisar entre las opciones más convenientes. Y lo último, Humberto, también comentarte respecto a este punto que
lo que nosotros advertimos también de la información que nos entregaban los colegios, que cerca de un 75% de los colegios se abrió la posibilidad de discutir y transparentar la toma de decisiones académicas con las comunidades escolares y principalmente en lo que dice relación con los textos, de manera tal que se transparentara por qué un colegio decidía trabajar con tal o cual editorial. Por lo tanto, también identificamos que era posible efectuar unas listas que nosotros denominamos como listas mínimas, es decir, tanto en útiles como en uniformes, si es que es posible conseguir o obtener del año pasado materiales que estén en buen estado, que puedan ser reciclables o reutilizables, los ahorros que se pueden generar son bastante importantes también. Bueno, ahí hay un tema que es no menor, que tiene que ver con también cómo los apoderados pueden tratar de mantener una misma línea también de editoriales, porque en muchos casos van cambiando la editorial de año a año y eso hace imposible que, insisto, se puedan realizar, por ejemplo, estas ferias o traspasar los textos escolares a hermanos o a otros alumnos y venderlos un poco más barato, que es lo que se hace en varios colegios de Santiago. También respecto al uniforme, lo que ustedes dijeron es que se puede intercambiar la ropa de colegio y que con eso se podría ahorrar un 25% en promedio o incluso llegar hasta un 50% en algunos casos. Pero vuelvo a preguntarte, Jean-Pierre, es un poco complejo eso, solamente por poner un ejemplo, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo en mayo ya tenía los pantalones bastante rotos jugando a la pelota, lo mismo con el chaleco, es complejo mantener un uniforme durante todo un año y después intercambiarlo nuevamente para el próximo año. Se pueden hacer refacciones, por supuesto, pero eso es más difícil que poder usar el comparador que tienen ustedes en el sitio, que me parece un poco más plausible, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Humberto. Efectivamente, esto es muy difícil y en la realidad y en la práctica no es tan fácil poder realizar estos intercambios, reutilizar o reciclar. Pero nos hemos dado cuenta que y hemos visto muchos ejemplos de colegios en donde los apoderados se han agrupado y han podido generar esta instancia. Lo que nosotros informamos es un promedio y a lo que se podría llegar en un caso óptimo o estándar. Sin embargo, habrá que ver caso a caso si es que esa posibilidad existe, pero el llamado es que considerar de que este va a ser un retorno flexible, adecuado, consensuado entre los colegios y los padres y apoderados, y por lo tanto los padres pueden ir considerando esta necesidad de ir adquiriendo uniformes, útiles, etcétera, de manera quizá un poco más programada, de manera tal de ir cuidando el bolsillo de las familias chilenas. Está en el sitio del CERNAC toda la información, aquí estoy revisando, cernac.cl. Bueno, y a propósito de eso, me dicen por acá los parches, era un clásico, los parches acá en el chaleco, en los codos, jugando fútbol, etcétera. Bueno, no era muy estético, pero la verdad es que era muy útil. Jean-Pierre, gracias por esta información, esperemos también que todos los apoderados puedan lograr el mejor precio posible, tanto de textos escolares, por supuesto, como de útiles y también de lo que ocurre con el uniforme escolar. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Humberto. Buenos días. Buenos días. Ahí está el sitio del CERNAC, entonces este comparador de precios para que no se equivoque antes del regreso a clases. Jean-Pierre Cuchot, que era director subprogramado.